Estamos aquí frente a frente con el Mulato en casa desde Orba TV. Estamos en vivo y en directo y como lo anunciado ya en redes sociales tenemos panelistas y juritas que van a estar acompañándonos en este programa. El día de hoy tema interesante, despido intempestivo durante el COVID-19 y para eso he invitado a dos abogados de la ciudad de Guayaquil, para quien pido un fuerte aplauso. Con ustedes tenemos a la abogada Andrea Armijos Suárez, quien nos estará acompañando el día de hoy. Muy buenas noches, Esteban. Gracias. También tenemos al abogado Víctor Guzmán Aguirre, quien también dará un aporte necesario. Buenas noches, Esteban. Un gusto estar en tu programa. Gracias por la invitación. Ok, listo. Estimados, el día de hoy hay un tema que se dio mucho de qué hablar durante estos meses de pandemia que trajo mucha tela por cortar, pero nosotros vamos a hacer énfasis en algo muy que no solo le sucedió aquí en Guayaquil, sino en varias ciudades del mundo. Entonces, para esto voy a pedir que el abogado Víctor Guzmán nos dé podría decir una cronología en base a todo lo que hemos vivido durante esta pandemia y en qué se basa, en qué términos se modifica la ley a lo que hablamos en despido intempestivo. Pues no, abogado. Buenas noches, como le decía Esteban, gracias por la invitación y por supuesto un caluroso saludo a todos los televidentes y todas las personas que nos ven a través de las redes sociales. Con respecto a la cronología, vamos a iniciar diciendo que los sucesos, ¿no es cierto?, que no solamente trajeron unos efectos en cuanto a la salud, ¿no es cierto?, en cuanto al impacto que fue la pandemia, sino también efectos legales. Y para esto iniciar con un suceso que ocurre en nuestro país con respecto al decreto ejecutivo 1017 emitido por el actual presidente de la República del Ecuador, en donde efectivamente se declara el estado de emergencia, ¿no es cierto? Esto por la declaratoria también basándose en la actual realidad que vive el país y el mundo entero y la declaración de la Organización Mundial de la Salud. Para esto, cabe también recalcar que en este mismo decreto, el presidente de la República, Lenín Moreno, en su artículo 6, es donde menciona que va a declarar y suspender las actividades tanto para el sector público como para el sector privado. A su vez, también, Esteban, contarte que surgen acuerdos ministeriales, que son el Acuerdo Ministerial 2020-076 y el 077. ¿Y qué novedades traen estos acuerdos? Por ejemplo, el primer acuerdo antes mencionado trae la novedad, que en realidad no es una novedad, pero sí una aplicación más generalizada, ¿no? Hablamos del teletrabajo, que si bien se aplicaba
digamos, de forma esporádica en nuestro país antes de la pandemia. A raíz de esto, pues ya empezó con una aplicación, como lo hemos diciendo, más global, más generalizada, ¿no? Y por supuesto, en base también a las empresas cuyas actividades no se puedan realizar, esto del teletrabajo, pues ahí sí se sometan a la suspensión de dichas actividades. También en el acuerdo 077, en cambio, se menciona y se da la potestad al empleador. ¿Para qué? Mucho ojo con lo que voy a decir. ¿Por qué? Porque es para suspender, modificar o reducir, acorde a lo que se establezca la actividad de la empresa, por ejemplo, pero en ningún momento se refiere tampoco a un, digamos, a un despido, ningún tipo de determinación o prueba, ¿no? En base a esto, lo cual ya vamos a comenzar más adelante a detallar. También, por supuesto, se menciona que estos acuerdos se realizan por el bien de garantizar la estabilidad laboral en las empresas, ¿no? Antes de continuar, ¿podríamos tener una diferencia entre caso fortuito en el Código Civil o va conjunto en ese tema? Perfecto, Esteban. Nuestro Código Civil en el artículo 30 lo determina como que, digamos, lo menciona así, ¿no? El caso fortuito o fuerza mayor, ¿no? Es algo impredecible, es por ejemplo, un evento de un incendio, un terremoto. Desde ya, nuestra norma lo identifica como una especie, yo lo digo como una especie de sinónimo, ¿no? Es decir, la ley, nuestro artículo 30 del Código Civil, no establece una diferencia en cuanto a su aplicación, pero para resolver sí hay diferencias y se basa en una fuente del derecho como es la doctrina. No sé si abarcaría esa diferencia en este momento, Esteban, si me lo permites. O... Sí, claro, sí, claro. Bueno, respecto a la diferencia que ofrece la doctrina, solamente para ser puntuales en dos aspectos, la doctrina nos ofrece primero una diferencia según el evento. ¿Qué quiere decir esto? Que si es un hecho que se origina por la naturaleza, ¿no es cierto?, va a denominarse un evento de fuerza mayor. Pero si por el contrario es un evento que se origina por la mano humana, digámoslo así, por la mano del hombre, entonces se lo va a determinar como un caso fortuito. Eso respecto a las diferencias y a lo que aporta la doctrina para mejor resolver en la jurisprudencia y en las audiencias. Ok, abogado. También podríamos decir en una parte en donde yo quería aclarar muchos, dependiendo o a qué se denomina doctrina en el ejercicio penal. Eso que quería que profundicemos un poco más. Bueno, en realidad la doctrina es una fuente del derecho, es general, ¿no? Esto se aplica en las distintas ramas del derecho, sean civiles, penales, mercantiles, etc. Y como fuente del derecho tiene efectivamente una importancia que, como ya lo mencioné, sirve para resolver en aquellos casos, por ejemplo, donde no haya claridad para poder tener una solución frente a un conflicto, por ejemplo. Ok. Bien. Momento, ¿no? Claro, exactamente. Ciertos casos se dieron en varias empresas, bueno, no los voy a mencionar, pero en esta parte, abogado, quisiera que usted nos analice en un pequeño breve resumen, cómo los empleados, en este caso, podrían estar informados de todo lo que usted en estos momentos nos indicó. ¿Cómo los empleados podrían estar informados? Claro, exacto. Bueno, Víctor, una de las mejores... Víctor, los empleados, perdón que interrumpa, pero los empleados pueden estar al tanto de esta información porque como es de carácter público, sabemos que el noticiero pasa todos los acuerdos ministeriales que se han venido generando desde que inició esta pandemia. Recordemos que se inició, como lo acaba de mencionar mi colega, con el acuerdo ministerial 76, donde se establecen las directrices para la aplicación de teletrabajo, tanto para el sector público como para el sector privado. Es por ende que los empleadores tienen que estar al tanto de las situaciones que se vienen generando en esta pandemia. Ok, abogada, o sea, en esa parte, como usted dice, todos los empleados tienen el derecho en saber, estar informados de todo el proceso, que de pronto la empresa lo quiera maquillar, no se lo quiera mostrar. A esa parte quería ver. Los empleados sí pueden tener o sí pueden estar al tanto de esa información.
Sí, Esteban, Claro, solamente... eso es de carácter público. Todo el mundo ha tenido, puede estar informado, ya sea por noticias, por redes sociales. El gobierno asimismo dicta decretos, dicta directrices, acuerdos ministeriales para que los usuarios, tanto empleadores como trabajadores, apliquen estos acuerdos conforme prevalezcan los derechos de cada uno, tanto del empleador, que es reactivar su economía, su capital, la de la empresa, y los trabajadores para que tengan y mantengan su estabilidad laboral. Ok, ¿algo que nos quería decir, abogado? Sí, nada más añadir que de lo que dice mi compañera de Fórmula, Andrea Armijos, que efectivamente, para entrar en el detalle del empleador-empleado, efectivamente la ley determina que es el empleador también el que va a comunicar, obviamente, respecto a, por ejemplo, la suspensión, ¿no? En el caso de que así lo amerite debido a la situación que vive el país y debido a la actividad que realiza, él debe comunicar de cualquier forma, sea oral, sea escrita, a sus empleados respecto a esos puntos, la modificación o la reducción o la suspensión, respectivamente. Antes de terminar el primer bloque, esta pregunta va para cualquiera de los dos. Si a mí, lo digo porque en redes sociales me escribieron varias personas y me pidieron luz para ver qué podían hacer. Al ser notificados a ellos el cese de sus funciones por correo electrónico, sí está bien esa parte de llegar y que le digan, ¿sabe qué? Solo hasta este mes de marzo cumplió lo suyo, ya no regrese más a la empresa, tiene esta notificación que fue vía email. ¿Está bien esa parte? No, para criterio personal, para mí en lo general no está bien. ¿Por qué? Porque la pandemia del coronavirus, ¿qué hizo? Nada más imposibilitó el trabajo. Es decir, lo paralizó por cierto tiempo. Pero si nos ponemos a ver, como varios juristas nos indican qué significa el término caso fortuito o fuerza mayor, el caso fortuito o fuerza mayor debe ser aplicado con requisitos esenciales, elementos esenciales para la adecuación correcta del término caso fortuito o fuerza mayor. Es por eso que los acuerdos ministeriales, en este caso el 77, el cual se lo modificó posteriormente, donde nos habla de la reducción, modificación o suspensión de la jornada laboral durante la declaratoria de emergencia sanitaria. Es así donde esta medida que adopta el gobierno puede dar varias posibilidades, opta por 3 opciones, donde los trabajadores y los empleadores lleguen a un acuerdo y que no se produzca el cese de la relación laboral. Ok, listo. Ok, listo. Este tema está interesante. Pero hemos llegado a la parte del primer bloque. Enseguida regresamos con más. No se desenganche de esta página web, Orba TV, y con los panelistas que están de lujo, de primera. Así que ya regresamos. Vamos al primer bloque publicitario y enseguida regresamos. Frente a frente con el mulato.
Ok, ya estamos de vuelta en este segundo bloque y esta parte sí la vamos a dejar ya un poquito más de lleno a la Constitución y a todo lo que concierne este bloque. Y para eso nuestra abogada Andrea Armijos nos va a estar hablando sobre el cese y terminación laboral a causa del COVID-19. Abogada. Gracias. Para poder revisar y analizar el tema que estamos tratando, vamos a revisar lo que tipifica el artículo 169, numeral 6 del Código de Trabajo. Por general, este articulado nos habla sobre las causales por las que se puede dar por terminado la relación laboral, pero por motivo de emergencia sanitaria vamos a hacer hincapié al numeral 6, el cual manifiesta lo siguiente. Permítanme leer el articulado. La relación laboral se puede dar por terminada por caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten el trabajo, como incendio, tempestad, explosión, plagas de campo, guerra y cualquier otro acontecimiento en general extraordinario que los contratantes, en este caso los empleadores, no pudieron prever y que previsto no lo pudieron evitar. Si bien es cierto que la relación laboral se puede dar por terminada, alegando esta causal, debemos tener conocimiento de qué significa el caso fortuito o fuerza mayor. Como mi colega con anterioridad ya nos explicó qué quiere decir estos términos, ahora vamos a hacer algo más práctico, tener la idea clara de qué quiere decir esto. Es por eso que yo he traído para compartir con ustedes lo que nos dice el jurista Carlos Armando Franco Leguizamón, que nos indica lo siguiente. Lo define como un supuesto normativo que excusa el cumplimiento de las obligaciones, que consulta la posibilidad de ejecución del iuris vínculo jurídico entre dos personas que se subsumen el concepto de no cumplimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que los empleadores, a raíz de la pandemia del coronavirus, se están excusando en despedir a los trabajadores, alegando la causal de fuerza mayor o caso fortuito para desvincularse de la obligación pactada celebrado en el contrato de trabajo, cosa que no debería ser así, y por lo general yo recomiendo a los empleadores que no lo hagan, porque de demostrarse que dicha figura legal no es exacta o es injustificada, puede acarrear demandas laborales en su contra en un futuro. ¿Por qué? Porque el empleador puede demostrar que su empresa sigue laborando. Dicha empresa tiene que haber cesado o cerrado definitivamente su empresa. Es por ello que lo más factible para el empleador es no usar de manera, mal usar esta causal. Ok, abogada. Y para esta parte, dentro de estas normativas y los acuerdos ministeriales, también están aprestas al público para que todo empleador pueda revisar si es que se quiere basar en todas las normativas que necesita o de pronto le va a ayudar para él reclamar lo justo. Exacto. Hay que tener en cuenta que se vinieron dando varios acuerdos ministeriales. Entre ellos el primero, el 76, donde se habla de la aplicación del teletrabajo, el acuerdo ministerial 77, donde se establecen las directrices para la reducción, modificación o suspensión emergente de la relación laboral. Posteriormente, este acuerdo, el número 77, se lo modificó para recordarle al empleador. Con el acuerdo ministerial 80 se lo reformó al 77, con el fin de recordarle a los empleadores que tienen la obligación de pagar su remuneración a los trabajadores, siendo este un derecho irrenunciable por parte de ellos. Hay muchas personas de varias empresas, y recordemos una en especial. Hay una que, bueno, no sé si queramos asociarlo, pero hay un medio de comunicación en donde no son reconocidos, no son pagados, tienen moras en el IES. ¿Cómo ellos servirían o en qué ellos se basarían para reclamar sus derechos por mucho tiempo? Porque tengo entendido que ese medio de comunicación tiene bastante problemas en donde no han pagado a sus empleados tales cuales, y en fin, hay algunos que ya han partido de aquí. ¿Cuál sería una normativa en donde ellos se puedan acoger?
El Código del Trabajo es uno de ellos. Si ellos no están afiliados correctamente, como debería ser, que es lo legal, que todo empleador debe afiliar a sus trabajadores desde el primer día de trabajo, pagar sus remuneraciones al día. ¿Por qué? Esto es muy importante para los empleadores. En el artículo 94 del Código de Trabajo habla sobre el empleador moroso, siendo cuando no pague durante la relación laboral cierta cantidad de remuneraciones. Cuando el trabajador toma acciones legales en la vía judicial, las remuneraciones no pagadas se van a pagar con el triple del valor de esas remuneraciones que no fueron pagadas. Es decir, que si una persona no se le canceló una remuneración del sueldo básico, esta deberá ser pagada por el triple, multiplicado por 3 veces. Es por ello que no es recomendable que ningún empleador se deje en mora, no reconozca horas extras, no pague las remuneraciones que debe percibir el trabajador. Abogado, hace varias semanas atrás hubo un inconveniente en el sector público, tanto salud y educación, en donde se ganó, tengo entendido que ganaron los del sector educativo, ganaron mediante una, no me recuerdo cómo es el término, pero lo decretó y automáticamente ordenaron a que pague a la ministra a todos los docentes, por ejemplo, que estaban impagos. La pregunta es, abogado, o abogada, en este caso, al no cumplirse algo que ya está ordenado por un juez, ¿cuáles serían las medidas a tomar o el procedimiento a seguir? Por lo general, cuando se dicta un decreto, ya saben que los gobiernos dictan esto, es el Ejecutivo, lo normal es que se cumplan. Usted lo acaba de mencionar, cuando los empleadores del sector público no tienen por lo general, y no es de carácter privado esto, los empleadores públicos corren el riesgo de no tener sus remuneraciones al día. Es por ello que cuando ya abarcan más allá de un mes, 2 meses, 3 meses, se toman acciones legales y se dictamina correspondiente conforme a un juez para que se le haga el pago correspondiente de su salario. Ok, listo, ahí estamos muy bien, ok, listo. Vamos a tener preguntas. Prácticamente, aquí tenemos en redes sociales, hay una pregunta y seguimos avanzando. Michelle Abad dice, ¿cuánto dura la reducción de la jornada laboral durante la declaratoria de emergencia sanitaria? Ya, esto lo podemos observar en el Acuerdo Ministerial 77, en su artículo número 12, donde dice cuáles son las causales para poder terminar la reducción de jornada laboral, sea la reducción, modificación o suspensión. Esta puede terminar por acuerdo de las partes, es decir, entre empleador y trabajador, y cuando se declare cesada la emergencia sanitaria. Ok. Aquí tenemos otra en redes sociales. Dice, yo trabajé más de 20 años en una empresa X. ¿Cuáles serían o qué recomendaciones ustedes me sugieren? He consultado con varios abogados, pero no me dan solución alguna. Trabajó, mire, para una consulta que ya sea a profundidad, le recomendaríamos que nos visite en el edificio Acrópolis, piso 4, oficina número 3, para poderle ayudar con esa consulta que usted tiene. Hay que recordarles que las consultas que estamos realizando en estos momentos son totalmente gratuitas. Ok, listo. Y para esto, entonces, en breve vamos a recopilar la información que tenemos en redes sociales, tanto en todas las que nos están escribiendo. Vamos a tener preguntas y respuestas, así que no se enganche, ya venimos con más. Vamos a un corte comercial y enseguida regresamos con Frente a Frente con el Mulato.
importante luego de los anuncios publicitarios, y hoy tenemos a dos penalistas, juristas en parte de este bloque frente a frente con el mulato. Hemos tenido varias secuencias legales, y en esta parte tenemos una pregunta que nos hace llegar el público en general, en donde nos informa o quieren ellos de pronto saber, como ya se lo había pedido, prácticamente cómo se calcula, abogada, la liquidación por despido usando la causal del artículo 169, numeral 6 del Código de Trabajo. Ya, por lo general los empleadores están usando esta causal, y la desvinculación bajo este mecanismo no genera lo que es la liquidación por desahucio, solo abarcará la liquidación por derechos adquiridos, su última remuneración, proporcionales de 14º, 13º, vacaciones, según corresponda, obviamente. Pero hay algo importante y que me gusta, porque se reformó la ley humanitaria, aumentó un párrafo en el cual estipula lo siguiente: en aquellos casos en los que el juez determine que el empleador invocó de manera injustificada la causal de fuerza mayor o caso fortuito para terminar la relación laboral, se aplicará la indemnización por despido intempestivo previsto en el artículo 188 del Código de Trabajo, multiplicado por 1.5. ¿Qué quiere decir esto? Que si un trabajador percibía una remuneración de $600 y se demostró que el empleador lo despidió alegando esta causal de manera injustificada, se va a multiplicar por el 1.5. ¿Qué quiere decir? Que su indemnización será en base no a $600, sino de esos 600 se los multiplicará por 1.5, los cual nos da un valor total de $900, y ese será su valor a recibir por monto de despido intempestivo. Ese será el monto de indemnización en base al valor no de los 600, sino de $900. Wow. Abogado, ¿alguna otra acotación en un tema que de pronto se me está escapando? Recordemos que aquí los profesionales en derecho son ustedes. Si usted algo de pronto quiere acotar, me lo puede decir en base al tema que estamos tratando. Con toda confianza, abogado, dígame. Ya, sí, Esteban. Nada más acotar también las diferencias, ¿no? Las responsabilidades que tiene en este caso el empleador, como ya lo dijo bien mi compañera, en caso de que cite, digamos, o utilice la palabra caso fortuito o fuerza mayor de una mala manera, el código le establece una sanción multiplicada, digamos, por ejemplo, a los empleados que los vote, digámoslo así, o los suspendan por las actividades, en cuanto a las actividades, a la pandemia, por ejemplo, se le aplica una sanción como que si fuera caso fortuito multiplicado por 1.5%. Pero también hay sanciones para los empleados en el caso de que no, por ejemplo, actúen con diligencia, sino con negligencia respecto también al caso fortuito. Y le quiero poner un ejemplo pequeño, corto, breve, para que se pueda entender con más precisión. Imaginémonos que yo soy un trabajador, ¿no es cierto? Y mi trabajo consiste en transportar unas plataformas, arriba están los autos, y yo las transporto de un lugar a otro. Entonces ocurre que para esta actividad existe una normativa de la empresa de seguridad que hay que seguir ciertos pasos, y también una normativa regulada de forma internacional. Pero yo hago caso omiso a esto porque quiero ahorrarme tiempo. Entonces resulta que viene un huracán, por ejemplo, o un acontecimiento de fuerza mayor, y efectivamente me tumba todos los vehículos. Obviamente no actué con diligencia, sino con negligencia, ¿no es cierto? Ese es el caso puntual en donde no estaría eximido de responsabilidad. Ok, listo. Vámonos con unos saluditos y unos mensajitos que nos están haciendo llegar en redes sociales para las personas que están conectadas en este momento y tienen también preguntas. De pronto, vamos a saludar, dice: saludos, abogada Andrea C. Narel Pen, no sé quién sea, Bismar Zuquilanda. Saludos, abogada, estamos fiel sintonía. Saluditos, abogada, éxitos, Pedro Rolando Solano, éxitos en sus labores, abogada, abogado también Michelle Abad. Saludos a todos los panelistas, gracias por estar en sintonía.
compartan esta transmisión, un tema muy importante, despidos intempestivos. Hay mucha gente que se quedó sin sus trabajos en plena pandemia y eso se hizo eco de varias denuncias hasta tal punto hay mucha gente que se tuvo que ir sin recibir su remuneración principal, pues, ¿no? Entonces, en esa parte de preámbulo, abogado o abogada, en este caso, ¿qué implica el teletrabajo emergente? A ver, el teletrabajo es una opción para los trabajadores que obviamente que por motivo de pandemia no se pudieron movilizar e inclusive los propios empleadores querían evitar el contagio masivo dentro de su empresa. A pesar de que el COVID o el coronavirus no es considerado como una enfermedad de riesgo laboral, se optó por estas medidas, las cuales a criterio personal para mí es muy buena opción. ¿Por qué? Porque usted evita salir de su casa, nada más hace lo necesario por salir y cumple sus funciones, cumple todas las atribuciones que usted tiene dentro de la empresa en la cual labore. Me gustaría acotar al respecto, Esteban. Claro, sí. Bueno. Por supuesto, siguiendo la línea de mi compañera que ha acertado completamente, también decir que en el acuerdo ministerial donde se establece el teletrabajo de una forma más general, efectivamente se menciona que la única condición que cambia es el lugar de trabajo, sobreentendiéndose que las demás condiciones se van a mantener vigentemente como ya estaban establecidas. Ok. Listo. Aquí hay otra pregunta que me llega a mi WhatsApp personal, ya que ¿debe pagarse la remuneración durante la suspensión emergente? Exacto. En el acuerdo ministerial 80, el cual se reformó el acuerdo ministerial 77, hace mención a la obligación que debe cumplir el empleador para pagar las remuneraciones, ya que la remuneración es un derecho irrenunciable por parte del trabajador. Recordemos que con esta remuneración ellos tienen que sustentar a ellos, a su familia. Hay que tener en cuenta muchas cosas, no es que porque el empleador nada más debe de pagar, hay que tener en cuenta también la responsabilidad tanto del uno como del otro. Ok, listo. Aquí hay otra preguntita que me ha dejado así mismo. Esta para el abogado o abogada, el que estamos aquí, están sonando las redes sociales. ¿Se puede hacer cruce de la suspensión con el periodo de vacaciones del trabajador? Sí se puede, sí se puede. También en el acuerdo ministerial 80 se estableció la planificación de vacaciones emergentes, donde el empleador puede hacer uso de las vacaciones acumuladas por parte del trabajador. ¿Para qué? Para que éstas se devenguen y no tenga que posteriormente recuperar horas de trabajo. Wow, esto es muy interesante las preguntas que me están haciendo en Twitter. Dice, aquí hay otra para el abogado, dice, ¿cuándo concluye la reducción, modificación o suspensión emergente? Bueno, como lo mencioné con anterioridad, esta se establece en el acuerdo ministerial 77, artículo número 12, que se va a suspender, se va a terminar dichos acuerdos entre las partes cuando las partes los hayan convenido y obviamente cuando finalice la emergencia sanitaria. Recordemos que la reducción de la jornada laboral puede ser no mayor a 6 meses y son renovables, es renovable por una sola ocasión por el mismo tiempo, y también tiene un límite de horas de trabajo que son 30 horas semanales en concordancia lo que nos manifiesta el Código de Trabajo. Ok. Algo que nos quiera acotar, abogado, de llegar las preguntas que están llegando. Bueno, también he visto preguntas acerca de la actual pandemia, el COVID-19, ¿no? En donde he visto que dicen, bueno, ¿qué es esto? ¿Fuerza mayor, caso fortuito?
Y al respecto se ha armado un debate, no sé si sea igualmente, es algún debate muy interesante porque muchos dicen que esto fue producto de la mano del hombre, científicos locos lo crearon. Y bueno, también está la teoría obviamente que la naturaleza, ¿no? A criterio personal lo considero que esta pandemia se la puede determinar como un evento de fuerza mayor porque es originada por la naturaleza con un impacto muy extenso, porque no solamente es de un determinado país, sino es a nivel mundial, y con efectos, eso sí, no aplicables a todos. ¿Por qué? Porque no todas las actividades se vieron afectadas con respecto al COVID. En realidad, hubieron actividades que no cesaron en base a la misma razón, actividad que realizaban. Eso es un dato muy, muy importante igualmente, ¿no? Para establecer que es el COVID, bueno, fuerza mayor. Ok, abogado, gracias. Mire, aquí dice Paulina Batallas. ¿Cuándo se termina la opción de reducción, modificación o suspensión de la jornada laboral durante la declaratoria de emergencia sanitaria? Bueno, lo voy a repetir. Esta se termina por acuerdo de las partes. Esta está ubicada en el Acuerdo Ministerial 77, artículo número 12, y se termina por acuerdo de las partes. Y también cuando finalice la emergencia sanitaria. Solo allí se podrá dar por terminada la reducción, la modificación o suspensión emergente de la jornada laboral. Ok. ¿Algo que acotar, abogado, para continuar con la siguiente pregunta que están a reventar? ¿Me dijo algo? Sí. Ahí dice, abogada, ¿qué ocurre con las mujeres embarazadas desvinculadas laboralmente? Bueno, ese es un tema importante porque de por sí la Constitución y el Código de Trabajo hace prevalecer los derechos de las mujeres embarazadas. Recordemos que las mujeres embarazadas que son desvinculadas de su trabajo previo, o sea, que no exista coronavirus, ellas tienen un recargo. Aparte de su indemnización, ellas reciben 12 remuneraciones con el 10% del recargo. Ahora imagínense multiplicar su indemnización por el 1.5 que nos tipifica el artículo 17 de la ley humanitaria. Es totalmente contradictorio que los empleadores realicen la desvinculación de las mujeres embarazadas alegando caso fortuito o fuerza mayor, a no ser que en sí sea definitivo el cierre de su empresa. Solo allí lo pueden hacer. Ok. Abogado, de pronto usted conozca, dice una pregunta, ¿se ha implementado el IES? ¿De pronto tomó alguna estrategia durante la emergencia sanitaria con los empleadores? De pronto que usted conozca. No, al respecto no. Ok. Vamos a ir con más preguntas, con estas preguntas que están interesantes. Hay otra que dice... Bueno, ya esa ya creo que ya la hemos hecho, mi estimada Paola Meregildo. Pero con todo la voy a hacer, voy a dar apertura igual. Yo ya creo que la hice, pero si es que me quieren, de pronto no se unió en ese momento cuando lo hicimos. Pero dice, ¿puede dar por terminado el contrato de trabajo mientras rige el derecho de decreto de emergencia? Puede dar por terminado, pero siempre y cuando hay que ver cómo se justifica el empleador. Lo vuelvo a repetir, el empleador puede alegar esta causal nada más cuando su empresa haya cesado definitivamente de su actividad económica. Nada más ahí, por obvias razones, que cuando una empresa siguió trabajando de manera parcialmente durante la emergencia sanitaria, no podrá alegar esto, porque se invocará de un mal uso de esta figura legal. Ok. De pronto, con esto también bueno, la hace en Twitter Jacqueline Chuapanta desde La Tacunga. Dice, ¿existen otras opciones para modificar la modalidad laboral? Bueno, se puede, como la ley humanitaria, en su artículo
déjenme revisar, me parece que es 16, nos habla también sobre los contratos emergentes. Estos se pueden dar. Estos pueden durar 1 año y pueden ser renovados por 1 año nada más, siendo renovables estos por 1 año, donde se va a fijar la jornada de trabajo, asimismo, y su remuneración no puede ser menor al 55% de lo que es la remuneración del salario básico. Ahora, que si podemos ver que se pueden acoger los empleadores a la reducción, que no dura en un periodo mayor a 6 meses, siendo renovable 1 mes más, a la modificación de la jornada, los cuales los empleadores pueden modificar las jornadas laborales e incluyendo los sábados y domingos para trabajar. No tienen que asustarse los trabajadores. ¿Por qué? Porque obligatoriamente los empleadores tienen que darle su descanso por 2 días consecutivos si es que modifican la jornada laboral, y la suspensión se da nada más cuando por naturaleza el empleador no puede acogerse al teletrabajo, a la reducción o modificación. Hay que recordarles a los trabajadores también que cuando el empleador se acoge a la suspensión emergente de jornada laboral, esta deberá ser recuperada su aplicación para poder trabajar es de 12 horas diarias, no exceder de esto, y los sábados y domingos 8 horas diarias. Hay que recordarles también que estas horas que se trabajen no aplicarán con el recargo de pagos extras. ¿Por qué? Porque ellos lo que están haciendo es recuperar horas que no laboraron durante la cuarentena. Ok, listo. Abogados, queridos juristas, aquí hay otra pregunta. Cuando hablaba de que los servidores públicos pueden denunciar la falta de pagos, suponiendo que al proceder legalmente se les paguen los valores adeudados, ¿esto los pone en riesgo de no renovar sus contratos? ¿O cómo pueden protegerse ellos? Recordemos que el sector público en la LOCEP, en el artículo 58, nos habla sobre contratos ocasionales. ¿Cuáles son los contratos ocasionales en el sector público? En el sector público, estos son año calendario, duran 1 año, siendo estos renovables por 1 año más. Estos contratos lamentablemente no generan estabilidad laboral, a no ser que dicho trabajador tenga un nombramiento provisional o definitivo. Y estos nada más se pueden ser reemplazados cuando se elimina la partida presupuestaria o, en este caso, los servidores públicos con nombramiento provisional quieren ser removidos de sus puestos, nada más pueden serlos cuando existe un concurso de méritos y oposiciones para que ellos puedan ser deslindados de sus funciones para incluir a un nuevo trabajador en su puesto. Abogado, ¿algo más que quiera acotar a esa misma pregunta, que pese al preámbulo del que ya le mencioné? Bueno, en realidad me gustaría acotar acerca de la mora, ¿no? En los casos que se da por ejemplo en los incumplimientos de una determinada obligación debido al caso fortuito de la fuerza mayor. Porque también he visto esa preocupación en nuestro estudio jurídico. ¿Qué pasa cuando incumple un contrato por fuerza mayor y genera una mora? Y obviamente le va a causar un perjuicio a la empresa. Pues en ese sentido decir que el artículo 1574 de nuestro Código Civil establece que la mora causada, sea por daño, por caso fortuito o fuerza mayor, efectivamente no va a dar lugar a la indemnización de perjuicios. Esto es que lo exime de toda responsabilidad a la persona, que no se aplica de forma general y que por supuesto tampoco se va a aplicar de forma automática. Pero teniendo en cuenta, por supuesto, a ver, ¿qué es la mora para nuestros televidentes que nos están en este momento viendo? No estoy hablando de una fruta, sino más bien estoy hablando de un efecto que se produce al incumplir una determinada obligación. Y como ya destaca nuestro Código Civil, existen obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. Entonces, con respecto a eso, Esteban. Una persona que está, abogado, una persona que está en varios meses de mora, ¿cuáles serían las repercusiones al momento de exigir, o en este caso, por ejemplo, le voy a dar un caso muy específico? Si yo soy un empleado de X empresa, pero me liquidaron pese a esta pandemia, pero pese a esta pandemia yo tuve 5 o 6 meses que estaba en mora,
¿qué acciones tomar yo como denunciante o persona que acude a un litigio? ¿Cómo responder o cómo ayudar, abogado? Bueno, contestando esa pregunta, cuando un empleador se encuentra en mora, por ende, el trabajador, si durante la relación laboral, es decir, que no ha cesado su trabajo, su contrato, se le pagará de manera normal. Pero si este trabajador acude a la vía judicial, en el artículo 94 del Código de Trabajo hablamos sobre el empleador moroso. Este deberá pagar las remuneraciones no canceladas por el triple del valor. Abogado, otra acotación que también quiera decirnos. Bueno, con respecto también a las diferencias que ya mencionaba anteriormente, ¿no? Me gustaría también decir que todo lo que acaba de pasar, el Ecuador y el mundo con respecto al COVID, nosotros también tenemos un antecedente histórico, recordando el terremoto que ocurrió en el 2016, por supuesto, en donde tiene cierta analogía, cierta similitud, porque también hubo reducción, hubieron, por supuesto, empresas que tuvieron que cerrar o modificar, y entonces digamos que ese es un antecedente muy importante que se toma en cuenta a la hora también de realizar los nuevos acuerdos 2020. Valeria Paola nos dice, ¿qué pasa con las personas a las que presionaron a renunciar? Abogado o abogada, por favor, contestemos esta pregunta que muchos televidentes se nos están haciendo. De entrada, para darle la pauta a mi compañera Andrea, decir que la Constitución de la República del Ecuador establece que el derecho al trabajo es un derecho irrenunciable. Es verdad, perfecta acotación, Víctor. El derecho al trabajo es irrenunciable y por ende las personas que fueron, por decirlo así, de manera obligada a firmar un contrato pueden tomar acciones legales y también se pueden impugnar los actos de finiquito que se conllevaron, porque recuerden que la liquidación, el monto que se pagó por haber culminado el trabajo, fueron nada más derechos adquiridos, fueron conforme a la última remuneración percibida, sus proporcionales de vacaciones, 13º, 14º, más no lo que corresponde por años de trabajo igual su indemnización por despido. Ok, listos, mis queridos abogados. Esta entrevista ha estado, como ustedes pueden ver, las preguntas ha estado a flor de piel gracias a la gente que sigue a este humilde servidor, a la señal de Orba TV. Agradecerle inmensamente, abogada Andrea Armijos, por estar aquí esta noche. Muchísimas gracias, Esteban, a ti por la invitación a tu espacio. Sigan esta página Frente a Frente con el Mulato, una de las mejores páginas para brindarnos información, ya sea en el aspecto legal, político, muchas, de verdad, muchas gracias e infinitas por habernos invitado a este espacio. Ok, gracias, abogado. Abogado Víctor, placer tenerlo aquí, inmensamente agradecido. Muchísimas gracias, Esteban, de verdad, pues, por la invitación hecha, y recuerden, nuestro público televidente, las personas que en las redes sociales que nos están viendo, para defender sus derechos, comuníquense con nosotros, nos vamos a asesorar la mejor guía y la mejor orientación. Muchísimas gracias. Ok, listo, para eso está Equalab Abogados, también nuestros auspiciantes, así que ya dentro de esto, luego al final viene la acotación. Gracias infinitamente, recuerden, es la frase que siempre le digo, un ganador es un perdedor que jamás se dio por vencido. Buenas noches, Frente a Frente con el Mulato.